Hola, hola, les habla el profe William. Bienvenidos al cuarto video sobre función cuadrática. En este video vamos a resolver algunos ejercicios relacionados pues con este tema. Ok, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Dice así: para la función dada por f de x igual a x al cuadrado más 2x más 1, considere las siguientes proposiciones. Menos 3 es un elemento del ámbito y la gráfica de f interseca el eje y en 0,-1. De acuerdo con las proposiciones anteriores, cuáles son verdaderas. Muy bien, primero analicemos qué información tenemos aquí. Primero ya está ordenado y lo podemos sacar a simple vista que el valor de la es un 1, que el valor del b es un 2 y que el valor del c es un 1. Muy bien, si tenemos que el valor del c es un 1, recordemos que el valor del c lo que me indica es dónde se está cortando el eje y. Eso quiere decir que el eje y en este caso se está cortando en el lugar 0, y el valor del c, es decir, 0,1. Y aquí lo que me están diciendo es que la gráfica interseca el eje y en 0,-1. No, esto no es cierto. Así que esta segunda es falsa. Analicemos la primera proposición. Dice, menos 3 es un elemento del ámbito. Bueno, para analizar esta situación, yo lo que les recomiendo es primero averiguar a dónde está el vértice. ¿Por qué? Porque con la información que me está brindando a simple vista la gráfica, lo único que yo sé es que va hacia arriba y que está chocando al eje y en el 1. Pero hay muchas formas de que eso suceda, de que una gráfica vaya para arriba y toque al eje y en el 1. Puede ser una situación así, puede ser como algo así, por ejemplo. Entonces, vean que me están proponiendo que si menos 3 es un elemento del ámbito, es decir, menos 3 si estaría en el eje y. Todo depende por dónde esté pasando la gráfica, porque si la gráfica, por ejemplo, bajó hasta este punto, sí, el menos 3 sería un elemento del ámbito. Pero si la gráfica no bajó hasta el menos 3, entonces el menos 3 no sería un elemento del ámbito. Entonces, el que me dice hasta dónde bajó esa gráfica es el vértice. Por lo tanto, yo lo que recomiendo en este ejercicio es encontrar quién es el vértice. Recordemos que para encontrar el vértice hay que aplicar la siguiente fórmula: menos b sobre 2 por a, menos discriminante entre 4 por a. Eso quiere decir que vamos a tener que encontrar primero nuestro discriminante, y el discriminante se encuentra con la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. El discriminante sería b al cuadrado, que sería 2 a la 2, menos 4 por el valor del a, que es un 1, por el valor del c, que también es un 1. Realizamos los cálculos, 2 a la 2 sería 4, 4 por 1 4, 4 por 1 4, finalmente a 4 le quitamos 4, da 0. Quiere decir que nuestro discriminante da 0. Recordemos que eso significa que hay una sola solución, o por lo tanto hay un único corte con el eje X. Averigüemos el vértice ahora. El vértice sería aplicar la fórmula menos el valor del b, que es un 2, entonces sería menos 2 sobre 2 multiplicado por el valor de la, pero el valor de la es un 1, menos el discriminante, que el discriminante es un 0, sobre 4 multiplicado por el valor de la, y el valor de la es un 1. Realizamos los cálculos. 2 por 1, 2, 2 sobre 2 da 1, negativo en este caso. Y cuando tenemos un 0 en una fracción, entonces el 0 arriba, entonces nos va a dar 0 todo. Quiere decir que el vértice es menos 1,0. Ahora, analicemos esta situación que nos está pasando ahorita. Esto quiere decir, si nosotros graficamos rápidamente, hacemos un pequeño boceto de la gráfica que tenemos ahí, está sucediendo lo siguiente. Tenemos, por un lado, que el eje Y se está cortando en el 1 positivo. El vértice es el punto menos 1,0. Digamos que va a andar por acá, menos 1,0. Justamente, incluso este es el corte con el eje X. Vean que aquí me está diciendo que hay una única solución, por lo tanto hay un único corte. Entonces, yo sé que la gráfica es cóncava hacia arriba porque me lo está diciendo el valor de la.
Y también sé que tiene que pasar en el eje Y en el 1 y corta el eje X en el menos 1. Quiere decir que la gráfica es algo así. Ok, es un boceto nada más, es para tener una idea. Entonces, ya con esta información yo puedo saber si el menos 3 es un elemento del ámbito. Recuerden que el menos 3, si pertenece al ámbito, es porque tiene que estar en el eje Y. El menos 3 en el eje Y está aquí en la parte de abajo. Sin embargo, el ámbito de esta gráfica, recuerden que el ámbito de una gráfica se lee de abajo hacia arriba. Y en esta gráfica el ámbito nos está quedando que va desde el 0 y como nunca termina de subir, ¿verdad? Entonces iría hasta infinito. El ámbito de nuestra función es desde 0 hasta más infinito. ¿El 3 negativo está metido en ese ámbito? No, evidentemente no. Observen que la gráfica nunca bajó hasta donde estaba el menos 3. Por lo tanto, esta proposición también es falsa. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ninguna de ellas es verdadera. Las dos proposiciones que tenía ahí son falsas. Vamos a un segundo ejercicio. Dice, para la función f, dada la forma f de x igual a x al cuadrado más bx menos 8, la gráfica interseca al eje x solamente en el punto menos 4,0, considere las siguientes proposiciones. El ámbito de la función f es desde el 0 hasta más infinito. La gráfica de f es cóncava hacia abajo. Muy bien, primero interpretemos qué información tenemos aquí. Lo único que conozco es el valor del c, que el c es un menos 8. Y entonces puedo suponer que se está cortando al eje y en el lugar 0,-8. También me están diciendo que la gráfica está cortando al eje x en menos 4,0. Entonces, intentemos hacer un análisis de estas dos situaciones que tenemos. Vamos a graficar el punto 0,-8. Vamos a suponer que aquí está el menos 8, entonces este sería el punto 0,-8. Dice que la gráfica está tocando al eje X en el punto menos 4,0. Digamos que menos 4,0 ande por aquí. Observen esta situación, dice, la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Si la gráfica de f es cóncava hacia abajo, entonces puede ser que haga algo así. Está tocando al eje X una sola vez, al eje Y en 0,-8. Esa gráfica es posible. ¿Qué pasa si yo considero, por ejemplo, que fuera cóncava hacia arriba? Porque vean que lo que me están proponiendo así ya es cóncava hacia abajo, pero yo tengo que saber si esto es falso o verdadero. ¿Qué pasa si yo considero que ella debe ir cóncava hacia arriba? Bueno, si fuera cóncava hacia arriba, ahí ya voy a tener un problema. Porque resulta que estaría cortando el eje X en dos lugares distintos. Y aquí en la información me está diciendo que el eje X solamente se está tocando en un único punto, que es en el menos 4. Por eso que, debido a este análisis, se descarta la posibilidad de que la parábola vaya hacia arriba. Quiere decir que obligatoriamente la gráfica tiene que ser cóncava hacia abajo para que se cumplan estas dos condiciones. Entonces, la segunda proposición es verdadera. Analicemos ahora la primera proposición. Ya sabemos que la gráfica tiene que ser de esta forma, cóncava hacia abajo. Entonces dice, el ámbito de la función va desde el 0 hasta más infinito. No, evidentemente en nuestra gráfica el ámbito de la función va desde menos infinito hasta llegar al 0. Recuerden que se lee de abajo hacia arriba y en el eje Y. Entonces el ámbito de nuestra función es este. No es de 0 a más infinito. Por lo tanto, esta proposición que tenemos aquí es falsa. Esta sería mala y esta sería verdadera. Ok, un tercer ejemplo dice así. Observe la siguiente gráfica. De acuerdo con la gráfica anterior, ¿cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? El eje de simetría es x igual 3.
Un intervalo donde f es creciente es de menos 30 hasta el menos 2. Ok, vean que me están pidiendo encontrar el eje de simetría. Si nos acordamos, el eje de simetría pues tiene una fórmula, que es menos b sobre 2 por a. Pero para poder aplicar esta fórmula pues necesito el valor de b y el valor de a, y no me los están dando en ningún momento. Incluso ni siquiera el valor del c, porque el valor del c es donde se choca el eje y ni siquiera me están diciendo en qué lugar se está chocando el eje y. De que se va a chocar, porque esto, si no lo sigue alargando, va a chocar el eje y, pero ni siquiera conozco el lugar exacto. Lo único que estoy conociendo a simple vista es dónde se cortó el eje x, que se cortó en el 1 y en el 5. Este ejercicio en particular es muy sencillo y no hay que complicarse tanto a veces con fórmulas. ¿Por qué es muy sencillo? Porque recuerden que el eje de simetría es la línea que parte a la mitad de la gráfica. Tiene que pasar en el puro centro. Entonces, ¿cuántos números van desde el 1 hasta el 5? Tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cuál número está en el centro del 1 y el 5 entonces? Resulta que entre el 1 y el 5, al que tenemos en el centro es al número 3. Quiere decir que el eje de simetría obligatoriamente tiene que pasar por ese centro, que sería x igual 3. Esta es verdadera. Y no fue necesario utilizar ninguna fórmula, solamente guiándonos por el conocimiento de lo que es un eje de simetría. Ahora viene la segunda proposición, dice, un intervalo donde la función es decreciente será de menos 30 a menos 2. Recuerden que esto, lo de los intervalos de monotonía, si son crecientes o decrecientes, se leen en el eje x. Entonces, en el eje x, el menos 30, vamos a suponer que esté por aquí, lo que me están pidiendo es que si en este intervalo que va desde menos 30 hasta el 2, la gráfica va bajando. Pero si ustedes observan, esta línea sigue, ¿verdad? Hasta el infinito. Por lo tanto, en el intervalo que va desde el 30 hasta el menos 2, esa línea no va bajando. Al contrario, esa línea va subiendo, porque recuerden que se lee de izquierda a derecha. Por lo tanto, esta segunda proposición que tenemos aquí es falsa. Entonces, esta es falsa y la primera es verdadera. Muy bien, y viene un último ejercicio. Dice, para la función f, dada por f de x igual a menos 2x a la 2 más 36, considere las siguientes proposiciones. El eje de simetría de f es x igual a 9, y que para todo, para f de x mayor a 0, para todo x perteneciente al intervalo de 0 más infinito, será cierto eso, que los compañeros del x van a ser positivos para todo x perteneciente a este intervalo. Bueno, vamos a hacer el análisis de este ejercicio. Empecemos primero con el eje de simetría. Para saber el eje de simetría, ya vimos que hay una fórmula que es menos b entre 2 por a. Como el a en este ejercicio es un menos 2, el b no aparece, entonces es b0, y el c es 36, entonces ya puedo aplicar la formulita para encontrar el eje de simetría. Entonces sería así. X es igual a menos el valor del b, que sería un 0, sobre 2 multiplicado por el valor del a, que el valor del a es menos 2. Haciendo estos cálculos nos va a quedar que x es igual a 0, es decir, el eje de simetría de esta función cuadrática es x igual 0. Aquí me estaban diciendo que si el eje de simetría es x igual 9, pues no, esta no es verdad, esta es falsa. Ahora dice, para todo, los compañeros de x son positivos, es lo que me quiere decir acá, para todo x que vaya al intervalo de 0 a más infinito. Bueno, hagamos un análisis sobre esa situación. Si hacemos un boceto de la gráfica, yo sé que la gráfica es cóncava hacia abajo porque el valor de la es negativo, y también sé que el valor de c es 36. Eso indica que el corte con el eje y es en el número 36. Ahora, si la gráfica es cóncava hacia abajo
y está cortando al eje Y en 36 y el eje de simetría es X igual 0, es decir, la gráfica va a ser algo así. Entonces la gráfica va a ser algo así y observen lo que me están diciendo en la segunda proposición, que si los compañeros del X son positivos, para todo X que pertenece al intervalo de 0 más infinito. ¿Cuál es ese intervalo de 0 más infinito? Observen que son X, los X pertenecientes a ese intervalo, es decir, tengo que ubicarlos en el eje X. De 0 más infinito serían todos los números que anden por aquí. Estos números son los que pertenecen a ese intervalo, desde 0 más infinito. Ahora, ¿será cierto que todos estos números que están acá tienen como compañero un número positivo? Analicemos a ver. Si yo elijo un número de aquí, un número X, este número tiene un compañero aquí arriba. Y este número, no sé cuál es, pero yo sé que es positivo. Si yo tomo un número aquí, que también va a ser del eje X, yo sé que este número tiene un compañero aquí en el eje Y. Igual no sé quién es, pero sí puedo asegurar que es positivo porque está en la parte de arriba del eje Y. Vamos por buen camino, pareciera. Pero ¿qué pasa si yo elijo un número X de aquí, de esta parte? Resulta que esta gráfica, como sigue bajando, entonces el compañero de este X va a ser un número en el eje Y que anda por aquí. Y como este número del eje Y es un número negativo, entonces no se estaría cumpliendo esto. Aquí me está diciendo que si todos los números que estén en este intervalo van a tener un compañero positivo, eso es lo que me está queriendo decir esta información. Pero en realidad no, tienen un compañero positivo solamente estos. Pero después de aquí en adelante, todos los demás compañerillos, todos los números que yo tome, sus compañeros van a ser números negativos. Y que esta no es verdad, se cumple hasta cierta parte, como les digo, hasta este pedacito se cumple en este intervalo, pero de aquí en adelante ya no se va a cumplir. Entonces es mentira que eso se cumple para todos los X. Esta proposición es falsa, por lo tanto. Muy bien, entonces hasta acá dejamos nuestro video sobre la función cuadrática. Espero que les haya quedado bastante claro el tema. Recuerden que tenemos 3 videos anteriores donde hacemos todo el estudio de la función cuadrática, sobre cómo acomodar el criterio, encontrar concavidades, cortes con el eje Y, cortes con el eje X, encontrar el vértice, el eje simetría, en fin. Entonces los invitamos a que los puedan repasar para que puedan entender mejor el tema. Muy bien, nos vemos en un próximo video. No olviden darle like y suscribirse a mi canal.